Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al edificio Grupo San Valero, la sede del Grupo San Valero y también de Universidad San Jorge en el centro. Yo soy Carmen Sánchez, les hablo desde el área de Cultura de la Universidad para contaros que este año hemos querido ponernos al lado de un festival maravilloso que se celebra en Zaragoza desde hace años y que se llama Festival Retina. Y estamos cerca de ellos y colaborando porque traen una propuesta fantástica relacionada con el cine y la música en directo. También hacen charlas y foros. Este es uno de ellos. Es un placer darle la bienvenida esta tarde aquí al edificio del Grupo San Valero a Santiago Serón y a Juanjo Javierre. Con ellos vamos a hablar de su documental La semilla del son. Bienvenidos. Hola. Bueno, pues igual os habéis cansado de mí esta semana porque, bueno, lo primero darle gracias a Edu por haber contado conmigo. No sé qué hago. ¿Será host, que se dice en inglés, o mantenedor, que se decía cuando yo era joven? Curator soy ahora. Pero hoy es un placer especial porque, claro, Santiago es mi ídolo. Era mi ídolo cuando yo era un chaval. Parece un poco... Bueno, vosotros tenéis una cierta edad, pero... Y él mi ídolo, ves el aspecto y dices, bueno, no cuadra por edad, ¿no? Pero está claro que... No solo los bluesmen firman pactos con el diablo, los soneros también firmáis pactos con el diablo. Yo soy rockero, de la calle de Las Armas, para más señas, pues, de la Ribera. ¿Algún pacto firmaste? Soy, ¿no? Rockero, lo que pasa es que soy rockero desviado. Pero, y el pacto lo firmaste, ¿no? No llegué a tiempo. Estaba esperando el diablo en la encrucijada y llegué tarde, como siempre. Bueno, he preservado mi alma. Estaba dispuesto a venderla, pero al final... Y luego con el tiempo hemos sido amigos, pero dicen, no conozcas a tus ídolos porque te vas a llevar un disgusto. Pues no, ya lo veis. Siempre ha sido un placer trabajar, charlar con Santiago. En una época mestizos, en la época de mestizos que erais unas criaturas, ¿no? Bueno, sí. Y colaboramos en la oficina. Sí, fue maravilloso. Eso fue como que te dieran el marchamo. El marchamo de que eres músico de verdad. ¿Sí? Eran un grupo muy vivaz, muy inquieto, muy inventivo. Y la carrera de Juanjo desde entonces hasta acá ha seguido siendo una invención constante. Exactamente, por algo será también, que te tienes que inventar de vez en cuando. Pero bueno, la cuestión es que además es un honor porque es aragonés. Oye, ¿os habéis dado cuenta de la cantidad de aragoneses que hay interesantes? O sea, hablaremos de alguno... José Martí tuvo una novia aquí en Zaragoza. Sí, estuvo en Zaragoza, Martí. Sí, yo eso lo sabía. Sí. Y la cuestión es, dices, bueno... El otro día vino mi hijo con una cosa de estas, de los más visitados por provincias, los más mirados en Wikipedia. Ramón y Cajal en Huesca, Goya en Zaragoza y Buñuel en... Claro, en Teruel. Y todos. No os digo quién estaba en Galicia. O sea, la verdad que somos un país... Tenemos ese estereotipo... Espero que fuera Fidel Castro dentro de todo. Creo que no. Ya. Entonces, bueno, pues vamos... nos convoca la proyección de tu documental y me gustaría que nos contaras un poco cómo se gestó, cómo surge la idea y luego ya hablaremos del proceso. Vale. Juanma Betancor, un realizador canario que acababa de firmar a medias con otro realizador cubano un documental excelente acerca de Lecuona y su música, se llamó Playing Lecuona y fue el primer documental que explicó bien la figura del gran compositor Lecuona. Y obtuvieron un éxito internacional con ello. Después él, ya independizado de su socio en lo de Lecuona, tenía muchas ganas de hacer algo conmigo porque era fan desde chiquitito. Era más de fan de Radio Futura y de Juan Perro menos, como suele ocurrir. Pero bueno, él venía con muchas ganas y yo intenté, pues, él me dijo, deberíamos culminar el ciclo de Semilla del Son. El Semilla del Son fue primero una serie de antologías del son tradicional cubano. Fue la primera antología internacional del son cubano, antes de Buenavista, antes de lo que empezaron a publicar luego con muy buen criterio la gente del sello Tumbao en Suiza y de otros sellos internacionales que ya después desarrollaron cosas. Mientras yo estaba recopilando información en La Habana, estaba también un enviado de Loa Bob, el del sello de David Byrne,
Pero bueno, nosotros nos adelantamos y publicamos la antología Semielson. En el año 91 trajimos ya algunos soneros para presentarla. Vino el Guayabero, me acuerdo del día que llegó a Madrid en febrero del 91. Estaba todo nevado y era la primera vez que veía nieve en su vida. Y aquello fue... he vivido siempre con los cubanos experiencias inolvidables. Yo no sé qué me pasa a mí con Cuba, que siempre me toca asistir a cosas increíbles, ¿no? Sí, sí. Y bueno, bien, desde entonces para acá, luego con los años, como vi que Buenavista se llevaba todo el estrellato, con los años sentí la necesidad de poner por escrito cuál había sido mi experiencia con el son cubano desde el 84 en adelante, y hasta la publicación de las antologías en el 91. Produje a Compay Segundo en el 94-95, unos años antes de Buenavista. Le di en persona a Ray Cooder en unos estudios de Madrid, en Track. Le di un día que estaba Pancho Amat grabando con Carlos Núñez, el gaitero gallego, y me llamó y me dijo, oye, vente que está aquí Ray Cooder y tráete la antología de Compay Segundo, que no lo conoce y lo quiere conocer. Y yo llevé mi disco grabado en La Habana, Raíces al Viento, que grabé en La Habana en el 94, y la antología de Compay que acaba de salir. Y le di los dos a Ray Cooder, que iba con unas zapatillas de cuadros de esta en el estudio, unas zapatillas de esas de abuelo, y él se sentía confortable el hombre allí. Y yo le di los dos, mira, este es mi disco, y al mío no le hizo ni puto caso, lo dejó en el sofá, pero con el de Compay Segundo se quedó. ¿Y esto qué es? Explícame, por favor, no sé qué tal. Ahí me contó que había estado él en Cuba mucho antes que yo, en el año 76, había viajado con su mujer, años muy difíciles para que viajase un norteamericano a La Habana, que conoció a personas importantes del son, como Añico Saquito y otros. Y bueno, me dijo, pienso volver a La Habana porque me gustaría grabar una segunda entrega con Ali Farka Touré. Había sacado un disco de blues con el músico maliense, ¿no? Ali Farka Touré, no, es verdad. Ali Farka Touré, de Mali. Y había un disco muy bonito que había hecho de blues entre norteamericano y africano. Y quería hacer una segunda entrega grabada en La Habana. Quería llevar a su hijo percusionista que tocase ahí. Ese era su plan aquel día. Pero debió escuchar el disco de Compay Segundo en el avión de vuelta a Los Ángeles y algo le cambió la opinión. Porque cuando fue a La Habana entabló contacto con otra gente ya que le fue conduciendo a conocer pues a Ibrahim Ferrer, Pío Leiva, a Compay Segundo, a los más viejitos del momento, ¿no? Y ya ideó con lo de Buenavista, llamó a Wim Wenders para que se fuera allí con la cámara a filmar aquello. Y bueno, Buenavista fue una recopilación internacional que supo y pudo llegar mucho más lejos que nuestra antología dedicada al público español. Pero Semilla del Son antología fue la primera y abrimos camino que luego, bueno, ha permitido muchas cosas. De ahí en adelante empecé a traer músicos cubanos para colaborar conmigo en mis proyectos y fue un no parar hasta que, bueno, este hombre me planteó la posibilidad de culminar ese ciclo con el mismo título. Hice un libro que se llamó Semilla del Son, rememorando todas estas peripecias y al final pues, desembocamos en este proyecto. Esta película que habéis visto, imagino... es una película que quedó interrumpida. La dimos por fracasada en marzo de 2020. La dimos por fracasada porque la pandemia interrumpió todo un plan, un guión de trabajo que incluía todo el trayecto por Oriente, pero incluía también pasar por Trinidad, Matanzas y desembocar en La Habana y hacer una serie de colaboraciones que fueran desde lo más antiguo a lo más reciente, a las figuras notables del son cubano más recientes. Pero la pandemia truncó todo, no nos dejaron grabar más allá de Santi Spíritus y tuvimos que renunciar. Nos volvimos a Madrid pensando que aquello ya había... Porque vuestra idea era un viaje de Oriente, aquí tenemos santiagueras ilustres. Era ha sido una gran suerte conocer a Luzmila y su familia. De Oriente... Luzmila es la hija de un hombre ilustrísimo, en la Mariano Mercerón. Perdón, nieta de Mariano Mercerón. Era un viaje de Oriente a La Habana y sí, se queda ahí a mitad. Se queda en Santi Spíritus. Bueno, pero luego yo le dije a Juanma, enséñame lo que hay y valoremos si se puede publicar o no. Lo primero que me produjo fue una sensación de decir, no, hombre,
estoy saliendo yo todo el rato y además diciendo a veces chorradas, entrando, presentándome a la gente todo el rato con hola, ¿qué tal? Es un honor, muy bien, yo soy un músico gallego, ¿qué tal? Y tal. Todo el rato lo mismo, ¿no? Pero yo no, eso no estaba en guión, ¿no? Pero él lo que montó, es decir, yo he montado lo que tenemos y a ver qué te parece. Bueno, pues mira, me parece que es algo demasiado, que todas las escenas no están justificadas, pero digo, desde el punto de vista fílmico, cinematográficamente hablando, pero también es cierto que hay otras escenas en las cuales hemos llegado a la madre. O sea, nadie había llegado todavía, ni gallego ni no gallego, a verse cara a cara con los más viejitos de las provincias de Oriente y a meterse con ellos, ahí a vacilar un rato y sabiéndose una parte del repertorio y a poder estar juntos, lo cual demuestra que se puede, que se puede, ¿no? Compartiendo la lengua y un mínimo de sensibilidad musical, que la familiaridad con los cubanos es muy profunda, muy profunda. En España, durante un siglo entero se nos ha olvidado qué es Cuba para nosotros. Se nos olvidó porque la pérdida de la colonia fue muy dolorosa para las élites dirigentes y entonces ya no le dieron importancia al vínculo tan profundo que existe con Cuba. Y sin embargo, desde Cuba las cosas se ven de muy otra manera. Para Cuba, España es un vínculo vital persistente. Los cubanos piensan en España, hablan de España, conocen las noticias de España, saben quién gobierna y quién está en la oposición, conocen nuestra vida, se acuerdan de nuestras canciones desde los años 50 y 60, tienen programas que todavía programan en la radio. Incluso ven teleseries. Y de eso se hartan en todo el mundo, también no se libran los cubanos. Oye, yo me dedico a eso. Bueno, usted perdone, pero tú eres la parte de la música que siempre es la más noble. Eso debe ser. Oye, siempre me ha llamado la atención, claro, todos somos fans de Radio Futura, prácticamente todos. ¿Cómo se produjo el flechazo? ¿En qué momento te caíste del caballo y viste la luz? Pues la caída del caballo se produjo en el primer viaje, en el año 84. Radio Futura acababa de pasar un periodo de 3 años de mucha, pues de miserias, ¿no? O sea, rompimos con Isfavós después de aquel primer disco Divina y Enamorado de la Moda Juvenil. Ese póster, la portada de ese disco lo presidía mi cabeza. Ahí estábamos enredando en un local de ensayo por primera vez. Yo me estaba doctorando en filosofía y dejé el doctorado para meterme en el local de ensayo de Radio Futura. Se disparó la cosa, firmamos un contrato. Y luego nos querían llevar por el territorio fans para las adolescentes, tal y cual. Y yo dije, mira, no, oye, que yo estoy estudiando filosofía, a mí déjame en paz. Y dijimos, no, por ahí no vamos a ir. Y entonces rompimos con la compañía, esto era el año 80, y decidimos hacer bajo el nombre de Radio Futura, un cuarteto arty, digamos, bajo el influjo pues, de los grupos de la época que nos gustaban. Creo, ¿no? Talking Heads, los Ramones, los Clash, sobre todo, ¿no? Y queríamos hacer algo así, un rock and roll en español, artístico, pero claro, al decir rock en español ya empezamos a pensar, decir, nuestra lengua se comporta sobre la matriz del ritmo de una manera distinta que el inglés. Entonces hay que averiguar dónde están las claves para cantar con sentido, porque desde los años 50 y 60 los cantantes españoles muchas veces, cuando entraban en la rítmica internacional, ya fuese primero en la era del mambo y del cha-cha-cha, o fuese después en la era ya de la canción francesa o de italiana, romántica o del swing, el español a veces había que meterlo con calzador y rítmicamente no encajaba del todo. Y sin embargo, pensamos que en Cuba debía haber algo parecido a lo que pasaba en Jamaica, porque en Jamaica aquellos jamaicanos cantan en inglés pero con el acento del patuá, la lengua criolla, ¿no? Del dialecto criollo. Y el sistema vocálico y consonántico de aquella gente es muy parecido al español. Entonces cantan en inglés, pero con una sonoridad semejante. Porque Radio Futura tenía mucho influjo jamaicano en muchas... Sí, claro, ahí andábamos enredando con los Clash y todo esto, y empezamos a ir a grabar a Londres con Joe Dvorniak, que Joe Dvorniak había vivido con jamaicanos muchos años y tenía los patrones del reggae muy bien integrados y tal. Y aquello fue, digamos, nuestro primer approach caribeño. Y luego empezamos a decir, no, hombre, tiene que haber algo en nuestra lengua que nos guíe. Y con el primer dinerito que nos sobró en la primera gira, en la que nos dejó un poco de alegría,
Pues dijimos... Escuela de Calor esa época. Exacto, fue el disco de la ley del desierto, la ley del mar. Esto era el 84 y dijimos, va, con esta pasta yo me voy de vacaciones por primera vez a un viaje intercontinental y me voy a Cuba. Y nos fuimos allá y, bueno, desde el primer día se produjo esa visión de la luz, que fue a la inversa, fue una visión de la oscuridad, fue una comprensión de la oscuridad. Fue llegar a La Habana, ya cayendo la tarde, y del aeropuerto a la ciudad. Cuando llegamos ya era de noche, nos metimos por ahí por los soportales de Habana Vieja y caminando, se nos acercaban los rostros negros con luces en los ojos y la sonrisa blanca. Y nos preguntaban, ¿de dónde tú eres? Y empezábamos un diálogo y tal. Y lo primero que me impresionó es que un rostro africano hablase mi lengua con tal propiedad, con propiedad léxica, o sea, términos que no se usaban en España desde hacía siglos, maneras de decir, y maneras de decir completamente actualizadas, o sea, decir, que hablaban de la vida contemporánea, pero con un estilo que me recordaba a los grandes autores del siglo de oro de nuestra lengua, ¿no? Y aquello ya me produjo un shock tremendo la primera noche, en la revelación en la oscuridad, una oscuridad profunda, una noche de La Habana de Zama Lima, que decía que era como terciopelo negro, ¿no? La noche de La Habana. Pues sí, es como un terciopelo profundo. Y luego a la mañana siguiente con la luz salir a la calle y empezar a escuchar por todas partes, desde la recepción del hotel, la música saliendo por las ventanas, en cualquier esquina, cualquier bar, cualquier restaurante, música buenísima. Te sentabas en un sitio, se acercaba un trío, y decías, pero ¿cómo toca esta gente? ¿Pero qué dicen? ¿Pero qué letras? ¿Pero qué sonidos vocales? Y fue un enamoramiento repentino que todavía me dura y que no se me pasará nunca, ¿no? Es como una pista fundamental para mí. ¿Por qué el son? O sea, porque, claro, es la isla del tesoro, ¿no? Está llena de tesoros y ellos lo llaman complejos, ¿no? A mí siempre me ha llamado más la atención el complejo de la rumba, lo más africano. Sí. ¿Por qué es mejor que el complejo de Edipo. Sí, pero lo llaman el complejo del son, ¿no? O sea, el son. Sí, esos son los musicólogos que tienen que tienen muchas cosas de complejos, ¿no? Tienen sus cositas. Tienen muchos complejos. ¿Por qué el son? ¿Por qué el son? Porque el son es la matriz versátil. A ver, el son tiene un vínculo, como traté de explicar en los textos que escribí para el documental. El son tiene un vínculo a veces explícito, a veces secreto, con la rumba muy importante. La matriz es afrocubana, pero en contacto con lo español se abre y deriva. Y sus elementos rítmicos de base tienen tal versatilidad que contaminan todo lo que tocan. En el momento en que tú metes un patrón en clave de son o de rumba, que son casi muy cercanas, pero también en el cinquillo cubano que está en el danzón, en las danzas ya propiamente cubanas que derivan de las contradanzas europeas, pero han sido agarradas por los músicos negros y se les han integrado la síncopa, y al integrar la síncopa africana se abren a la polirritmia. Por resumir, la polirritmia es una manera de combinar cuentas de 2 tiempos y de 3 tiempos, binario y ternario, haciéndolo compatible. Y esto es un secreto que los europeos hemos tardado en empezar a ver, ¿eh? Es un secreto de África, y Cuba es el catalizador que nos explica a los hispanohablantes la polirritmia en nuestra propia lengua. Y de ahí viene la fascinación. ¿Y por qué el son y no la rumba? Por ejemplo, claro, tú que después de ser mestizo te has dedicado a la música de baile, el magnetismo de el magnetismo de la rumba es que es como, claro, ahí hay un hechizo peligroso. Y que no tiene fin, eso no tiene fondo. Pero daos cuenta de que en la matriz en el guaguancó, por ejemplo, sobre todo el guaguancó, entre los 3 géneros fundamentales de la rumba, sobre todo el guaguancó se presta, y muchos rumberos lo hacen, a cantar copla española. Coplas de las que conocemos de Quintero, León y Quiroga, es decir, de las clásicas, metidas en guaguancó, funcionan, prenden la mecha rápidamente. Eso es un indicio de cómo ellos entienden las posibilidades del ritmo en nuestra lengua natal. Entonces sí, la lengua es la matriz fundamental, pero ¿qué pasa con el son? Que el son desarrolla, yo diría,
O sea, la rumba es negra ya. Y el son desarrolla el espectro, el abanico completo de posibilidades que van de lo blanco a lo negro. Entonces, de la rumba hasta el punto campesino, que es más blanco, hay todo un espectro de posibilidades. Y las matrices soneras, digamos, son las más populares, orientadas al baile fundamentalmente, que esa es la asignatura que nos queda a nosotros los gallegos por aprobar, estamos suspensos todavía en esto. Es decir, y lo que permite la versatilidad del son es recorrer ese espectro de géneros que se pueden cantar en nuestra lengua y a la vez llegar con inmediatez absoluta a los bailadores, ¿no? Y al público que escucha. El son tiene esa sencillez, esa aparente simpleza que se mueve armónicamente en lo más simple del mundo, en dos acordes, ¿no? Luego se complica todo lo que uno quiera, porque los trovadores agarraron también la matriz sonera que venía del monte y la metieron dentro de una trova que, por así decir, incorporaba la armonía más avanzada de Europa para aquella época. Es decir, lo que se podía oír en Wagner, ellos ya oían en Santiago, sobre todo en vuestra ciudad, ellos estaban en la puerta, los trovadores, escuchando ahí. Se hacían amigos de los acomodadores, se metían allá y se llevaban luego a las reuniones noctámbulas lo que habían pillado de oreja y pim, pim, lo sacaban rápido. Esas figuras como Sindo y sus compañeros de la época. Pero ahí ya el latido del son estaba dentro, ¿eh? Lo que bajaba del monte estaba dentro ya de esa cultura armónicamente muy refinada. Entonces el son tiene a la vez la matriz rítmica más sencilla y dentro de una armonía explícitamente muy sencilla, pero le cabe todo dentro. Uno puede meter todas las florituras posibles, incluso con la armonía vocalmente o instrumentalmente, el que improvisa dentro de la matriz básica del son puede volar muy alto. Tengo la sensación de que llegaste un poco ahí, sobre todo eligiendo todos los tesoros que tiene la isla, por la capacidad de introducir líricas complejas, ¿no? Porque para ti, vamos, la admiración que tenemos por ti muchos es la capacidad que tuviste de, a un lenguaje como es el rock, introducir textos diferentes, complejos. Quizá la rumba no tenga esa complejidad. Y es lo que te llamó la atención, la capacidad que tenía, porque tú ibas buscando esa relación lenguaje-ritmo. Sobre la rumba se puede hacer, sobre los patrones básicos de la rumba, y se puede hacer de todo también. Pero es una música de espíritus, es una música de hechizo, es una música ritual, o está muy cerca de ser una música ritual. Pero todavía se conserva esa cosa de estar en contacto con los espíritus a través de la rumba y de sus variantes. Y entonces, digamos, lo puro es cantar en yoruba o en las lenguas africanas, ¿no? Como otros géneros también de músicas rituales que hay en Cuba, unos cuantos. La riqueza de la música negra cubana todavía está por explicar. Hay muchos géneros de los que podríamos aprender muchas cosas, ¿no? Entonces sí, mi approach era sobre todo la necesidad de poner en la lengua natal, en castellano, un ritmo coherente, con flexibilidad suficiente y también con la firmeza del rock, si quieres, y la vibra, la inmediatez del rock, tratar de hacer compatible. Al principio aquí en España la crítica me decía que yo me había equivocado, que para hacer Latin rock ya estaba Carlos Santana y que la salsa se había inventado hacía mucho ya en Nueva York. Y yo les decía, no quiero hacer Santana y no quiero hacer salsa estrictamente, ¿no? Salvo bajo el lema de Ignacio Piñeiro de aquel échale salsita, que es de donde viene el nombre de la salsa, ¿no? Y que es un son puro y salvaje. Urbano, pero salvaje. Entonces, bueno, mi idea era primero darle a la lengua, inocular en la lengua natal, en el verso cantado en español, el latido rítmico de Afrocuba, o de la Cuba afro-mestiza, del mestizaje afrolatino, y en segundo lugar, pues también
abrir un camino para la invención, para dejar atrás el mimetismo con respecto a los anglosajones. Yo, en las calles de Zaragoza, aquí yo nací en la calle de las Armas y en el barrio, y hasta el Tubo, hasta el Parque del Cabezo y en la feria de muestras, íbamos buscando las máquinas de discos y todo lo que poníamos era pues soul y el beat. En los años 62, 63, Zaragoza era una ciudad muy beat y se oía, pues aparte de Beatles y Stones, a los Kings, los Who, no sé qué, era muy beat y algo de soul. Y entonces, bueno, pues la cosa es que mi generación en realidad se educó o maleducó musicalmente en una música cantada en lengua extranjera, que ni entendíamos por aquel entonces. Y desconocíamos Cuba, que era nuestra, era lo nuestro, o parte de lo nuestro, ¿no? Y eso había que hacer algo con eso, había que colmar esa deuda. Entonces, una manera de hacerlo para mí ha sido, a lo largo de las décadas, sin dejar de ser rockero y de respetar lo heredado a través del blues, el swing, el jazz, incluso el bebop, el free jazz, el rhythm blues de los años 40 y 50, y luego el rock y el soul, y sus derivas, el reggae y el hip hop, toda esa secuela de géneros que conforman una herencia en inglés. El maleducarme en esa tradición, yo quería hacerlo compatible con el aprendizaje del canto en mi propia lengua. Y Cuba es la que me lo ha permitido. Entonces, al fin del todo, la crítica me decía que yo estaba zumbado y que andaba muy equivocado por abandonar el éxito comercial de Radio Futura y dedicarme a estas invenciones, porque decían que no era compatible el pulso anglo, la rítmica anglosajona y la dicción anglosajona con la rítmica y la dicción cubana. Y yo les decía, son diferentes, se basan en cortes distintos. El swing se basa en un sistema atresillado, rítmicamente atresillado y tal y cual, y la rumba son esencialmente binarios. Pero ambos proceden de unos lugares de África donde lo binario y lo ternario se pueden combinar e incluso superponer cuando uno está bien educado rítmicamente. Esa ha sido la pista. Entonces, para mí, yo lo que he querido con el tiempo es, con la ayuda de Cuba, convertirme en un rockero hispano cabal, capaz de practicar la polirritmia y capaz de decir, bueno, lo que hemos aprendido en la calle de lo anglosajón vale, pero lo que está en nuestra lengua vale y vale más. Y entonces lo que podamos hacer combinándolo es un camino de invención. Claro, pero vuestro punto de partida, fíjate si soy fan, que me voy a remitir a los corazones automáticos. Vaya tela. La primera vez bueno, yo no, porque entonces sí que ya era muy pequeño, que se conoció a los Auseron era porque escribían básicamente en fanzines, en el Star. Moderneces, sí. Y decís una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho, que queríais producir lo extranjero desde aquí. No desde aquí, desde dentro, desde el corazón. Hay que encontrar lo extranjero dentro de uno mismo. O sea que en cierta manera... Porque esa onda de reconocer lo mío, lo de siempre, mi ombligo, lo mío, mis partes... Bueno, pues eso es muy obvio, ¿no? O sea, ya... Pero por ahí no hay mucho que rascar. Siempre hay que estar rascando lo mismo. Pero se supone que entonces... Claro, ser español o ser... Sí, no, yo sin miedo. Era muy complicado. No hacía mucha ilusión, ¿no? Como que no... A mí siempre me ha hecho ilusión ser español, porque yo me lo tomo de una manera... Yo voy siempre con gafas de sol en España. Yo siempre voy con pinta de turista en mi propia tierra. Pero a eso iba. Y llevo el extranjero dentro. Esa sensación... Pero no dejo de ser de Zaragoza, de la calle de las Armas. Claro, pero esa cosa de ser siempre extranjero... Pero Zaragoza es una ciudad muy cosmopolita, ¿eh? Los maños somos todos una peña rarísima, ¿no? O sea, ciudadanos del mundo, sí, los negros del Ebro. Es una tierra de intelectuales, es lo que he dicho al principio, ¿no? Sí, de intelectuales y de borrachos. Pero fíjate... Pero fíjate, te estaba diciendo, a mí la sensación que tengo que cuando tú vas a Cuba, quieres reproducir eso.
porque eres súper gallego en el documental, en cierta sí, manera. Sí, no sé en qué acento expresarme. Sí, sí. No, pero tú llegas ahí y eres, al fin y al cabo, es la otredad. Sí, totalmente. Tienes un poco una actitud en el documental como de esos viajeros anglosajones, esos viajeros que les gustaba probar las cosas. Eso es lo que yo me temía y lo que quería evitar que ocurriese, pero al final es un poco difícil. El montaje lo ha hecho Españoles por el mundo, ¿no? Sí, no. Perdonadme, Maños por el mundo. Eso ya me gusta más. Pero tú crees... No, hombre, eso, no, yo estoy hablando que eres como alguien que está descubriendo todo el tiempo. Sí. A ver, yo de pronto cuando llegué a... Yo no había estado en Baracoa, no había estado, por supuesto, en la aldea del Guirito, o en la comunidad del Guirito, como dice el primer habitante del Guirito con el que me encuentro, porque tienen un orgullo radicalmente oriental, ¿eh? Los orientales son la hostia. O sea, son como... De ahí parte todo siempre, ¿no? Y entrar en contacto con esa firmeza, con esa calidad de fibra humana, ¿sabes? Son tronco de palma aquella gente, son firmes y decididos y con una voluntad. Y claro, cuando eso se traduce en música y en poesía, es que no hay que olvidar que la poesía cubana es de una altura tremenda desde hace siglos. Entonces, bueno, es un vínculo que necesitamos. Sí, el encontrarme con la gente para mí... De pronto me di cuenta que la película no era simplemente servirme de lo que ya tenía experimentado habiendo investigado en la EGREM y en el CIDMUC, tanto en La Habana como en Santiago y tal, y habiendo escrito y habiendo dado conferencias allí en Cuba Disco y no sé qué. Pero al pisar Oriente y llegar a aquellos sitios me temblaban las piernas. Es decir, cuando veía aquellas caras decía, uff, aquí es donde está la madre. O sea, esto es lo que es de verdad, ¿no? Y tuve la fortuna de encontrarme con algunas personas cuyas familias llevan viviendo en esa comunidad 200 años, ¿no? O más de 200 años. Eso significa que lo que han aprendido ahí rítmicamente, melódicamente y literariamente, transmitido de padres a hijos, tiene una raigambre. Ellos hablan allí de Tiempo España. Tiempo España es antes de la Guerra de la Independencia, ¿no? Pero lo que guardan de Tiempo España allí tiene unas cosas... Hay unos... Desde el punto de vista poético, por ejemplo, hay algunas cosas que tienen una belleza increíble. Anillito de oro fino, en el mar se me cayó, se rompieron los espejos en que me miraba yo. Una coplita de la cuenca del Cauto. O esto que cantaba el grupo Quiribay Nengón en el documental, que dice... esa del gallo. Dímelo, Pati Nengón, no quiero parte ninguna. Yo me quedaré a la luna como el gallo remolón. Yo les preguntaba y decía, ¿pero qué es esto? Yo me quedaré a la luna. No, el principio era el gallo de Morón, que es lo que canta Benny Moré, pero ellos dicen remolón. Sí, claro, el remolón. Yo decía, ¿pero qué es un gallo remolón? Y además estaban cantando los gallos por ahí alrededor. ¿Cuál es el remolón aquí? Si está todo el gallo, está todo el corral buscando gallina. Y decía, ¿quién es el gallo remolón? Me decía, justamente eso, que no quiere bajar del palo. Y digo, ¿y qué? ¿Está afectado de melancolía? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo o desdén por la vida? ¿Qué es eso del gallo remolón? Es una imagen bellísima. Además, me quedaré a la luna. Es un poeta romántico ese gallo del Guirito. Es un poeta romántico, quedará en la luna. ¿Qué es eso? Poesía del romanticismo y del modernismo, posterior a Rubén Darío, que allí causó furor, por cierto, en la onda de los trovadores santiagueros. La poesía romántica y modernista. O lo que canta luego el muchacho de Joel, de la primera agrupación ahí en el Yateras. Yateras era un palenque. Un palenque era el lugar donde huían los cimarrones, es decir, esclavos fugados, y se juntaban formando comunidades ajenas ya al dominio blanco, iban huyendo y formaban poblaciones ajenas ya al dominio de los españoles, y allí generaban su propia sociedad. Y este Joel tenía mucha gracia, porque a él le llamaban Joelvis. Se llama Joel. Digo, pero este Joelvis, ¿dónde? No, por Elvis Presley. Sabía de dónde procedía el rock and roll.
Otra cosita que cantaba él. A Guantánamo llegó un brujo matando gente. Cuando el rock and roll español... Yo fui tan inteligente porque a mí no me mató. Cuando el rock and roll español sea capaz de decir eso, iremos mejor. Fíjate, tengo también curiosidad, porque tú llegaste ahí antes del periodo especial, ese eufemismo, periodo especial, sí, y tan especial. Especialmente cabrón, sí. Ahora está peor. Pero fíjate, tú llegaste ahí y ¿cómo te relacionabas con el régimen? Porque estarías marcadísimo. Ya sabía yo que me ibas a preguntar eso. Hombre, no sé. Cada vez que contesto a esta pregunta, hay dos preguntas o tres que me niego a responder. Una es esta, la del régimen cubano, otra es mi relación con el reggaetón, y la tercera es qué pienso del independentismo catalán. No voy a responder a esa pregunta. No, sí, a la primera puedo responder. Con respecto al régimen cubano, resumiré diciendo dos cosas. Tengo amigos de todos los colores. No, yo no quiero decir qué piensas del régimen, sino cómo te sentías. ¿Cómo te desenvolví? Exactamente. Exacto. Pues de dos maneras. Una, buscándome la vida, a veces en territorios no del todo consentidos, sino vigilados, y otras veces con la ayuda directa de las instituciones con amor. En las instituciones cubanas, dentro de Cuba, hay mucha gente que, independientemente del vínculo con el régimen, hay mucha gente que tiene un corazón como un monte de grande, y que son capaces de ayudar a todo lo que significa arte y evolución de las ideas, y sobre todo afecto entre gente de una misma cultura. La riqueza de Cuba es musical y poética, de acuerdo, pero hay una riqueza todavía más grande en Cuba, que es la gente. En Cuba lo más importante para nosotros son los cubanos y las cubanas. El corazón, la vivacidad, el ingenio, la inteligencia, la capacidad de lucha, la resistencia. Ahí está el ejemplo, y eso va más allá de cualquier régimen, te lo digo así. Y con respecto ya al tema estrictamente político, yo debo decir, como he dicho en la película, que la revolución cubana fue necesaria, porque después de ganar la guerra contra España, se vieron metidos en un embolado muy grande con respecto a los Estados Unidos, que quería la anexión, y todavía la querría si pudiera. Y hay gente en Cuba que se lo está pensando. Porque para estar tan mal como estamos, que no tenemos de nada, pues nos hacemos una provincia americana como Puerto Rico, ¿no? Claro. Es decir, pero no es eso, no. La independencia de Cuba es la independencia del espíritu libre del dominio colonial anglosajón, sea cual sea el régimen. Y desde esa perspectiva yo digo, la revolución cubana era necesaria e indispensable, pero no se puede quedar dormida en el marxismo-leninismo. Hay que inventar ideas nuevas y hay que atender sobre todo a la población, a la gente. Y si no se es capaz de resolver las necesidades de la gente, joder, pues deja a otra gente, llama a los de la diáspora y todo el talento que está repartido, todo el talento cubano que está repartido por el mundo, que se ponga ya a solucionar. Y nosotros desde aquí, desde España, a ayudar, en vez de poner trabas. Así lo veo. No iba por ahí yo, pero guay. Yo fíjate que yo iba por otro camino, pero bueno, has contestado otra cosa. Es que me enciendo. Sí, ya lo he visto ya. Ya lo he visto. No, yo iba más por cosas más prosaicas, ¿sabes? Yo iba más por cosas más prosaicas. Tú, claro, empiezas trabajando en Hispavox. Hispavox es una compañía como familiar, súper antigua, que grababa Rafael. Luego estás trabajando en Londres con Bornia. Era una temporada en la cual Hispavox era era la música más hortera de España, es decir, el éxito más popular, ¿no? No, pero, y la que más había gente vanguardista también, como Maritrini. Maritrini es estupenda, sí, sí. A mí me encanta. Mal, que no estaba mal. Sí, sí, pero yo me refiero, trabajas en esa época que era como la industria franquista, ¿no? Digamos. Yes. Viste el final. Luego trabajas con los anglosajones, con Ariola, vas a Londres. Yo me refiero, ¿cómo te desenvuelves llegando a IGREM? Que son funcionarios, que es otra historia completamente distinta. ¿Y cómo era? O sea, pues hombre, tenía su guasa. Por eso. O sea, yo llevaba un listado de todas las... Había hecho varios viajes antes y había hecho un listado de música que pude comprar en cassette o en vinilo o tal, CDs todavía no había. Y
Y cuando llegué ahí, necesito esto, yo me había hecho mi listica. Conecté allí con un poeta y periodista que fue mi hermano, vivió luego en España con mi familia, con mi madre, Vladimir Zamora Céspedes, un gran amigo, un hermano. Falleció mucho, se aceleró con el ron y se fue a las nubes. Y Vladi me abrió las puertas del gremio. Yo llegaba a los funcionarios que me asignaban y le decía, mira este número, necesito este número. Y hacían como que se metían al archivo y salían al momento y decían, no se encuentra. Buena leche. Cuando ya llevaba 6 u 8 no se encuentra, ya Vladimir me decía, espérate. Y se metía para adentro y tal y cual. Y sacó a un chaval, Jorge, ¿cómo es el apellido? No sé si es Fernández, no me acuerdo. Un chico, un muchacho, de un señor, vaya, de allí de la EGREM, que era amigo de Vladimir. Y él decía, pásame la lista, mi anda. Y se metía a los archivos y empezó a sacar cintas. Claro, lo que pasaba es que las cintas que sacaban estaban hechas en cuarto de pulgada, muchas de ellas todavía, y tenían por la humedad la emulsión que se estaba cayendo a cachitos. Y ahí estaban grabados números de Matamoros, de Ñico Saquito, de cosas increíbles, ¿no? Del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, cosas increíbles. Y entonces dijeron, si es que chico, no te podemos dejar que manipules esto, es que es lo único que tenemos y no se puede ni pasar una vez para copiar. Digo, ¿una vez? Digo, una vez a lo mejor nos arriesgamos. Entonces digo, vamos a conseguir un reproductor de DAT, el primer formato digital, reproductor digital, y yo me encargo de traer por valija diplomática un par de cajas de cintas. Entonces nos metemos, digitalizamos esto y lo salvamos. Lo vais a tener que salvar un día u otro, porque si no se va a perder. Ese riesgo lo tenéis que correr, un día u otro. Hacedlo conmigo, copiémoslo en DAT y a esa la volvéis a guardar, si puede ser en un lugar menos húmedo. Es decir, pero ya tenéis el DAT, que a partir de ahí podéis copiar lo que queráis. Y así hicimos. Yo pedí al agregado cultural de la embajada valija diplomática y en unos días llegaron las cintas. Ellos no tenían nada digital en ese momento. Nada. Tú sabes que los DAT también se estropean, ¿no? ¿Les has avisado? Imagino, pero ya entonces han exportado mucho. Sí, pero los DAT no son... Espabilaron enseguida. Ni los DAT ni los CDs son y ya eternos. con buena vista entendieron el negocio y dijeron, vamos a ver. ¿Sabes? Y ya allí ya no hay truco, allí el control lo tienen ellos y las familias herederas del gran repertorio. Ahora sería imposible, ya he intentado reeditar la primera antología Semilla del Son y ya no se puede porque los derechos del Beni, los derechos de Matamoros y de algunos más los tienen los herederos, que es lo lógico. ¿Y han firmado con editoriales gringas? Los herederos lo que quieren es pasta, como es lógico. ¿Pero han firmado con editoriales gringas o no? Esa gente. Yo no sé cómo andan los negocios, supongo que bueno, y llegando con dinero de verdad, no lo que puedo hacer yo desde mi pequeño sello independiente, La Huella Sonora, llegando con pasta de verdad sí que se podrán, claro que negociarán los derechos. Sí. Pero Semilla del Son pasó la historia. Este es el último coletazo. Voy a hacer igual hago otra pregunta impertinente. Venga. No lo sé. Claro, ahora tengo miedo, ¿eh? No tengas miedo, ni vergüenza. No, eso tengo poca. El momento que tú das este paso a buscar la esencia de tu idioma, de la pulsión rítmica de tu idioma, precisamente en España sucede todo lo contrario. Que a mí, Los indies, exactamente. la para mí eso fue muy frustrante, porque dices, joder, ¿por qué no avanzamos sobre lo que avanzó esta gente? ¿Y por qué no la generación supera? No. ¿Cómo viviste tú aquello? La vida es así, pues tranquilamente, yo qué sé. Es decir, yo entendí que la generación indie eran chiquillos que ya habían estudiado inglés desde pequeños. Pero tanto inglés. Joder, sabían hablar inglés. ¿Pero hablaban inglés entre ellos? ¿Cuando van a comprar el pan hablan en inglés? No, pero querían... Estaban convencidos los indies de que podían triunfar en el extranjero. ¿Tú crees? Sí. Algunos sí, porque hablaban muy bien inglés y además tenían guitarra eléctrica, un tecladito y tal en casa desde que eran niños, ¿no? Entonces yo a eso accedí con 25 años, ¿no? Y ellos lo tenían desde el comienzo. Y entonces yo lo vi lógico. Bueno, yo decía, que se pongan a prueba, claro, ojalá den un pelotazo fuera. Desgraciadamente no ha sido así. Desgraciadamente el primer pelotazo internacional en los Estados Unidos está ocurriendo en lengua española, pero con la reducción rítmica del reggaetón.
Es decir, bueno, al fin y al cabo se trata de la célula, al final voy a caer yo, no te he preguntado, solito en la trampa. Porque yo tengo otra opinión, ¿eh? Vale. Claro, porque tú eres un hombre del mundo del baile. No, digamos que la síncopa es la célula mínima de la síncopa. Y que el reggaetón, desde el punto de vista social y antropológico, tiene un interés indudable, y es que es la primera vez que la raza latina, es decir, los autóctonos de América, hablan rítmicamente en lengua negra. Porque hasta que en los barrios marginales de Puerto Rico y de Panamá cazaron la onda de las discotecas jamaicanas, pues toda la rítmica de los latinos era pum, 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 piel roja, pum, 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 pum. Si ahora están pum, tacum, pa, tacum, ta, eso hemos ganado. A ver, eso hasta la saciedad, pues indudablemente es cansino y admite pocas ideas. Si encima el público adolescente se contenta con expresarse como en el lenguaje de maquinita enferma, ¿no? Y como así, como estoy drogado todo el tiempo, mi hermano, y tal, pues bueno, pues mucho interés. Para mí no tiene, para ellos sí, son adolescentes, que hagan lo que les dé la gana. Para eso es la vida. Ahora bien, yo lo que confío es que esa gente crezca, y como la música es infinita y contamina indefinidamente, uno que empieza por el rinconcito más exiguo del aprendizaje musical puede llegar a escuchar a Juan Sebastián Bach. Yo conozco a punkis de mi época que escuchan a Juan Sebastián Bach y que oyen el jazz más avanzado. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que pasar con la generación del reggaetón. Hemos llegado de lo indie al reggaetón, pero pam, ¿eh? Te voy a preguntar por los indies. Sí, los indies, bueno, pues que yo, al cabo de todo ese periplo, me relaciono todavía con algunos amigos indies, y ahora ellos están trabajando duramente por componer en español. Ejemplos como Sexy Sadie o Annie B. Sweet, y llevan ya unos años escribiendo en español. ¿Y tú cómo percibes toda esta generación, que desde mi punto de vista es tan interesante, como Rodrigo Cuevas, toda esta gente que desde una perspectiva de la modernidad y de ritmos modernos y muy desinhibida cogen la tradición más pura del folclore? A mí me parece muy bien. Yo llevo diciéndolo un par de décadas. Una vez que aprendamos a alimentarnos de Cuba y de otros lugares de América Latina, donde hay otras músicas también interesantes, no tanto como Cuba, pero hay cosas interesantes, podemos hacer el ejercicio de resucitar a los espíritus ancestrales de la península ibérica. Y tratar de resucitar desarrolla el folclore, los diversos folclores. Pero tiene que ser siempre por Cuba. O sea, No. Una vez que aprendamos a movernos con los cubanos, veamos qué pasaba en nuestros folclores. Hay que tener en cuenta que en toda la península ibérica se generalizó un ritmo ya casi polirrítmico. No era polirrítmico en superposición, como es en África o es en Cuba, de cuentas de 2 y de 3, pero era polirrítmico en amalgama. Es decir, lo que llaman el ritmo hemiolio, que no existe más allá de los Pirineos. Es decir, hasta Juan Sebastián Bach y Händel y tal, llamaban algunas de sus piezas chacona y zarabanda y no sé qué. Rítmicamente no tienen mucho de las danzas españolas que eran con influjo americano, entonces, danzas populares, y en ellos se han convertido en objeto culto, pero sentían como el atractivo, el perfume un poco de América a través de esas danzas populares españolas. Y esas danzas populares españolas tienen una matriz rítmica hemiolia, que significa 1 más 1 y 1 más 1 y medio, es decir, que significa 1 y la mitad. Es decir, que en vez de optar por el compás de 3x4 o 6x8, el 3x4 es puramente ternario. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En el 6x8 tenemos ya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hay claramente 2 partes, de modo que se puede interpretar como ternario o como binario. Puedes contar 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Pero esos 6 los puedes contar también como 1, 2, 3. Puedes sumar 6 y 6, 12, que ya estás en la matriz africana de 12 corcheas, y puedes sumar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, pa, 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 tac, 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 tac. Y ahí estamos en lenguaje polirrítmico. En amalgama, es decir, en sucesión temporal, no superponiendo. Pero si aprendemos a manejar esa lectura binaria y ternaria alterna, puede llegar un momento en que combinemos cuentas binarias y ternarias o recuperemos viejos compases que estaban en la península como compases impares de 5 por 8, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, que hoy se conservan en el zortzico vasco, por ejemplo, y que en la Edad Media española era patrimonio generalizado porque y en el flamenco también. Y porque eran ritmos moros, ¿no? Y se conservan en Arabia, y se conservan en Turquía, y se conservan en Grecia, y se conservan en el Magreb, ¿no? En la matriz de 12, perdón, que es el universo rítmico universal negro africano, pues cabe todo Cuba, la clave cubana, caben los compases, puedes reiterar los compases. En la matriz de 8 caben las matrices de la clave cubana, cabe el paso doble español, cabe el reggae, caben los tangos flamencos, cabe el tango porteño, cabe... bueno, ahora hay que mirar con la J a ver qué pasa. Pero sí, siendo ternaria, siendo ternario, pues tiene que caber, ¿no? Eso nos costó aprenderlo, ¿te acuerdas, Ludmila? Claro. Sí, pero nosotros llegamos a esa Hombre, conclusión no tanto por Cuba, por Jamaica. Claro. Porque todo el dub, el efecto este de dub, Sí, está haciendo algo ternario sobre un compás binario. Claro, muy esto es un poco una historia igual. Muy inteligente, muy inteligente. Esa función del delay no había caído nunca. ¿No? En el que el delay ternario de los jamaicanos está subdividiendo en 3 sobre un compás binario. Eso es muy interesante. Sí, Gracias por la información. Nos costó unos años llegar a eso, de hacer pruebas con los tambores batá y al final fue por Jamaica. Genial. Bueno, ya estamos un poco acabando y yo creo que muchos de vosotros querréis preguntar cosas, pero yo quiero preguntarte una cosa. Yo no me creo que solo oyeras rock and roll de pequeño. A ver, dime cuál es tu primera... Mira, mi primera experiencia es cubana. O sea, mi padre, Qué suerte. que es sordo un poco, bueno, tiene un problema, pero le encantaba Machín. Entonces yo me harté de oír boleros y de Machín, y yo soy el son cubano. Machín era un sonero de los más importantes. En la cassette, que solo teníamos una voz privilegiada. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos, una canción. ¿Cuál es tu primera experiencia fuera de lo anglosajón? ¿Qué artista español? No, antes del anglosajón. Exacto. Mi primera experiencia voluntarista, digamos, con algo de deliberación por mi parte, o que le pusiera algo de voluntad, de pillar. En realidad fue a través del cine y fueron las rancheras de las películas mexicanas. Yeah. ¿No? ¿Sabes? De pasar de piu, 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 los disparos, los tiroteos. Jorge Negrete. Y Jorge Negrete, claro. Y Miguel Aceves Mejía y todo aquello. Yo veía las películas que... Mi abuela trabajaba en el equipo de acomodadores del Cine Dorado. Mi abuela Concha, que en gloria esté. Y era la esposa viuda de un republicano fusilado de la calle de las Armas, de Mariano Marruedo. ¿Perdón? Mateo, sí. Y mi abuela me llevaba con ella al cine y yo he visto todas las películas para mayores desde los 4 años, ¿sabes? Entonces me ponía, esperaba a que se apagase la luz y luego me ponía en la última fila y no te muevas de ahí. Y ya veía... Y cuando veas que pone fin, salte corriendo para que no te vean. Y ahí he visto mucho cine para mayores, ¿no? Y sobre todo para mí el sonido. Yo en las películas, vale, sí, bueno, ahora vendrá lo del besito, vale, ahora el tiroteo, bueno. Pero las bandas sonoras y los diálogos, las voces, los colores de las voces, aquella amplificación que llenaba toda una sala como esta, ¿no? Más grande, ¿no? ¿Dónde estaba el Cine Dorado? Pues en el Paseo de Independencia, subiendo desde Plaza de España a la derecha. Al lado del pasaje Palafox. Sigue existiendo todo eso, ha sido borrado ya por las franquicias. Ahora es el Cine Palafox. Ahora se llama el Cine Palafox. No, el Cine Palafox estaba al lado. Estaba al lado. Al lado del Palafox. Pero
Sí, puede ser. Y entonces, bueno, que aquello, digamos, fue la primera vez que yo percibí el sonido eléctrico con dimensión grande. Y luego empecé a fijarme, vivíamos, el primer piso que tuvieron mis padres después de la casa de la abuela Concha, que era en Las Armas, estaba en la calle Aguadores 4, que es una boca calle de ahí, ¿no? Y allí pues vivíamos pobremente, mis padres empezaron a tener hijos frenéticamente. Sí, y entonces, pero a mi padre lo contrataron en la base americana y lo pusieron a... Él era topógrafo y entró a construir las pistas de aterrizaje. Y dijeron, el que aprenda inglés, de los españoles que aprenden inglés, le daremos un puesto de trabajo. Y claro, los flipaban con los sueldos, que eran 4 o 5 veces superiores a los sueldos españoles, ¿no? Y entonces mi padre aprendió inglés por las noches y le dieron un puesto allí que era ni más ni menos que llevar el bingo, administrar la orquesta y organizar las fiestas. No te digo más. ¿Y también te llevaba como la abuela? Claro, ahí estábamos. Y allí ya cambiamos de vestuario, empezamos ya a llevar un punto. Y claro, íbamos a la base, aquellos vestidos de volantes, en los coches americanos, los Mercury, los Chevrolets, todos los que hay todavía en La Habana. Pues eso había aquí en Zaragoza también, en aquellos años. Y los amigos de mi padre, que eran de los soldados de allí, que se importaban los coches cada año, tío. Les traían los coches en avión, en barco, tren, no sé. Se traían coches nuevos cada año. Y claro, y algunos de ellos los dejaban en la puerta de mi casa para que los moviera mi padre, ¿no? Entonces yo vivía desde los 5 años a los 8, o 4 a los 8, vivía en el rock and roll en la ciudad de Zaragoza. O sea, era una cosa... Y a lo que íbamos, a la música, que todo esto era el decorado. La música, ahora la banda sonora. Claro, la banda sonora, lo que sonaba en casa era Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Louis Armstrong, que era el fervor de mi padre, Frank Sinatra, que era el otro, el blanquito. Pero claro, con la edad aprendes que los estándares nadie los ha cantado mejor que Frank Sinatra. Está claro. Claro. Entonces... al cabo del tiempo serás muy rockero, pero si aprendes música tienes que ver dónde está la verdad. O sea, y entonces, aquella escuela, nosotros íbamos buscando las máquinas de discos, como os decía antes, pero en casa mis padres oían eso sin parar. Y sus amigos y las fiestas que organizaban ahí. Aquella casa era un festival continuo. Nos cambiamos de Aguadores a Mariano Barbasán, que era un piso ya con luz grande, ya cristalado, ya, y un equipo de música bueno, y una barra de bar en el salón. Eso estaba muy de moda, sí. Entonces aquello ya era un despelote total, ¿no? Es decir, y oír música sin parar. Pero los críos queríamos rock and roll, queríamos ir a la calle a buscar rock and roll. Y en casa nos chupábamos todo aquello que se ponía. Y he tardado pues 50 años o un poco más en entender cómo está hecho un tema de Duke Ellington, que tenía grabado en la mente y que podía tararear, pero no podía tocar en la guitarra. Y esto no me llegó a un punto que dijo, no puede ser, esto me cabrea muchísimo, ¿no? Es decir, me apunté en el taller de música de Barcelona y con el gran guitarrista Jordi Bonell, y con mucha paciencia me tuvo una temporada diciéndome, ¿qué estándares te gusta? Va, vamos a lo práctico. Y agarramos una lista y me enseñó a tocarlos. Y cuando me había aprendido la armonización de una, ahora otra armonización distinta. Pero fíjate qué curioso que tú... Pero 50 años para entender lo que se oía en mi casa, con lo que oía en mi casa de pequeño. Pero fíjate qué curioso que tienes esa cultura tan anglosajona por estas circunstancias tan particulares, sí. Y tú te has empeñado en cantar en tu idioma, claro, decentemente. Sí, al final la lengua da igual. Al final todas las lenguas del mundo dicen más o menos lo mismo. La relación con la Tierra, la relación con la Luna, la relación con el Sol, la relación con nuestros semejantes, la relación con los elementos de la naturaleza, la pasión amorosa, el miedo a la muerte o el valor ante lo que tenga que venir. Es decir, los contenidos de las canciones son básicamente los mismos para cualquier cultura y cualquier lengua. Lo importante no es la lengua ni la nacionalidad, de verdad que no. O sea, decir, lo importante es lo que hay dentro, lo que hay dentro. Y la suerte, a cada uno le da la suerte una lengua que es sagrada, porque es tu herramienta para investigar la verdad de las cosas, ¿no? Y eso es sagrado. Mi relación con el español es sagrada para mí, es ritual. Pero lo importante de fondo es la música, que es la parte del pensamiento infinitamente variable, no tiene límite. Las lenguas tienen fronteras. Mira, a partir de aquí se habla francés. ¿Y por qué?
¿O por qué no se habla francés en Huesca? Bueno, Tú lo sabrás. Un poco, a veces. Algunos. Bueno, pues porque hay un ejército de un lado y un ejército del otro, aguantando ahí mecha para que no se... Pero las fronteras son muy permeables, ¿eh? Sí, claro, gracias a Dios existe el contrabando. Es decir, de ideas. Es decir, la lengua respeta fronteras, ¿no? Y quiere nacionalismo, quiere nación. Pero la música no. La música quiere infinito, mar y aire y luz. Y yo opto por la música. Y antes de dar paso a alguna pregunta que queréis hacer, de las últimas veces que nos vimos, que ya hace tiempo, estaba recordando hace 10 años algo de Pirineo Sur. No, después nos hemos visto en algún festival por ahí. Sí. En el Coso nos vimos hace poco, había un evento, un premio que me daban o algo así. Ah, vale, sí. Pero yo estaba así como una situación de estas así tan fea social como la que tenemos ahora, y yo dices como que a disgusto estoy, y me dijiste, habla con los muertos. Y digo, hombre... qué esotérico está este hombre, no sé. No, y luego me lo explicaste. Todavía me relaciono. Quizá no estoy en el mercado ya, sí. pero no, y me todavía me relaciono. Los heterodoxos que hay en este país. Hablar con los muertos es... Me hablaste de Rafael Salillas. Si quieres te presento algunos. Eso es. Uno de Huesca. Salillas, ya me hablaste de él. Salillas. Ese era de Huesca, un antropólogo de Huesca. Sí. Maravilloso. Tiene un libro maravilloso que se llama El delincuente español. 2 palabras como destinadas a estar magnéticamente enlazadas. Y recomiéndame otro muerto con el que hablar. Yo qué sé, siempre el mismo, uno que me acompaña siempre. Aquí está, Federico. Ah, bueno, pero eso lo conozco. Sí, porque me decías esa historia de lo hereje, lo herético que tenemos los españoles. Bueno, pues don Miguel de Cervantes era un hereje. Federico era otro. Yo qué sé, es decir, Benito Pérez Galdós, que no le dieron el Nobel porque toda la derecha y la Iglesia española se dedicó a mandar miles de cartas y de telegramas para decir que era un hereje y que no debería de recibir el Nobel, ¿no? Es decir, España luchó para que un español no tuviera el premio Nobel, gracias. Benito Pérez Galdós, ese es otro salvaje, otro español bueno. Si buscas... No, a mí Salillas me gustó. Aquella vez me hablaste de Salillas, ¿no? Salillas era un hombre magnífico. Ese libro, El delincuente español, por cierto, lo descubrí. Y él explicaba cómo las mamás españolas educaban a los niños y educan a los niños para ser artista ya de nacimiento, ¿no? O sea, decir, tú eres un artista, hijo mío, mira cómo se mueve la niña. O sea, ¿sabes? Y el niño, ven que te peine, hijo mío. Y tal, y claro, nacemos ya con un poderío, nacemos con la razón de nuestra parte y con la guapura, y con todo ya de entrada, no hay que luchar en la vida. Los españoles no tienen que combatir nada. Nacimos todos nobles y ricos y alucinantes y tenemos la razón. Desgraciadamente esto es un cuento chino, no es español, es chino. Es chino. Y bueno, y ahora poco a poco tenemos que ir aprendiendo. Y la verdad sobre los españoles, que es una mezcla de pueblos indígenas alucinante, de la cual todavía no hemos aprendido a extraer las maravillas que contiene. Y tenemos que aprender un día u otro, ya está bien. Pues oye, yo ya he preguntado muchas cosas, algunas impertinentes. No, genial. Y ahora si queréis hacer alguna Tienes pregunta... mucha escena tuya. Sí. A ver, mira, hay... Yo creo una cosa al hilo de lo que decís vosotros. Creo que el español se vende muy mal. Y aparte, las ideologías se han apropiado de lo español, de la copla. Hombre. Tuvo que llegar un tío que era comunista, como era Carlos Cano, a decirnos que la copla era lo popular, lo progre y lo moderno. Tuvo que llegar a meter a ligar y a decirnos que la fiesta nacional era la tauromaquia. Se llenó en los tiempos se llenó las ventas, ibais a grabar por la noche, a tomar el vermú al rastro, y luego ibais a ver los toros. Mucha más gente... Yo la última vez que fui a los toros fue aquí en Zaragoza a ver a Fermín Murillo, o sea que no o sea, me llevó mi padre, y yo tenía como 6 o 7 años. No soy taurino, pero entiendo que la tradición brutal de la tauromaquia
proviene de muy antiguo, que es heredera del culto taurino del Mediterráneo y que tiene que ver con los orígenes del Minotauro en Grecia y tal. O sea, es muy antiguo y tal. Ahora bien, ya decía el padre Mariana en el siglo XVII que aquello era una brutalidad. Y narraba el padre Mariana en su polémica contra los teatros y contra los espectáculos públicos, narraba las brutalidades que se hacían con los toros, desde Sevilla a Valladolid, y algunas cosas eran de una crueldad y de un salvajismo del cual hemos de ir liberándonos, es decir, como de tirar cabras desde el campanario, por mucha tradición que sea. Es decir, ya, vale, hombre, yo qué sé. En Portugal no matan al toro, no sé. No sé. Y otra cosa que te quiero darte la enhorabuena por la película. Ayer vi la de tu amigo Mauricio. No la he visto aún, me dicen que es muy buena. Es muy buena la película y tiene muchos puntos en común. Quiero ¿Ah, sí? decir, de la búsqueda de lo auténtico sobre todo. La búsqueda personal que hacéis los dos personajes, como eres tú y es Mauricio, para buscar algo distinto en su vida, con encauzar su vida. Porque más bien yo lo veo lo tuyo como un viaje iniciático, si digamos un viaje iniciático, a buscar la pureza de algo. La pureza de algo, como Mauricio intentó buscar la pureza de algo, porque podía haber llegado a ser tan famoso o lo mejor como vosotros, pero resulta que a él le dio por buscar a sí mismo la pureza. Él tenía dos cosas, que era la religión católica y la música argentina, básicamente. Sí. Y tú preguntabas por lo de la jota. La jota está intentando modernizar. Un señor que era argentino, que tú conocerás, que era Alberto Gambino. Alberto Gambino, un señor que era argentino. Y aquí está pegando no sé de tortas con los láteres de la jota que da pena en este sentido. Carmen París casi aquí es una bicha mental. Carmen París mental la bicha dentro con los joteros. Y Miguel Ángel Berna no te lo digo, que es de la Juan Saura, Miguel Ángel Berna, que es de la Juan Saura. No te digo lo que es Miguel Ángel Berna. Mucha gente tiene a bien decir... Y a Berna lo buscan también en el mundo sinfónico, ¿no? Para hacer cosas con él. Es decir, no, a ver, la jota tiene una raigambre muy antigua. En realidad, muchos folclores iberos provienen del tronco de la jota, que es aragonés y es también en Frate Navarro, y en realidad los fandangos de Huelva son jotas, y los verdiales de Málaga, y muchas. Es decir, la jota es un tronco muy duro, muy fuerte, muy antiguo, cuyas raíces se extienden por toda la península. Entonces hay que tratarla con respeto y con amor, ¿no? Oye, Santiago, me falla la memoria. ¿Yo no te he visto improvisar con la de la nieve ardía en algún momento? ¿O eso es alguna cosa? En lo alto del Pirineo, sí. Para mí es como lo de Asturias, patria querida, un momento... Pero yo te he visto cantar eso en algún momento... Cerca del alba. Yo te he visto a ti improvisar en algún momento. En un escenario, digo. Ah, no, en un escenario es posible, pero si no me acuerdo es que estaba en el estado ese al que me estoy refiriendo. Yo creo que fue una vez en el alto del Pirineo, ¿eh? Ah, puede ser que estuviéramos tocando en Formigal sí. O algo así. Sí, ¿no? Yo creo que fue ahí. Si ahí con las bromas vas a tocar cuando está todo nevado y tal, tómate un coñac para calentarte. Ya. A ver, que hay otra pregunta. Hola. Luego Ludmi. Yo que también soy muy fan tuyo, como Juanjo, como supongo que casi todos los que estamos aquí. Muy agradecido. A mí hay una cosa de tu biografía que me llama la atención muchísimo y que es el momento en el que cuando estás en lo más alto que a lo mejor ha estado una banda en España, porque yo creo que Radio Futura es la banda más grande que ha habido en España, para mí por lo menos. Muchas gracias. Estáis ahí arrasando, nos gustáis a los rockeros, a los que no son rockeros, al mainstream, y en ese momento tú coges y lo dejas todo, o dejas mucho, y haces un poco lo que hizo Jeremías Johnson en su película, que es Abandonar el Valle e irse a las montañas rocosas con los osos y a ver territorios en los que no había estado el hombre, ¿no? ¿Y por qué haces eso? Si nos lo puedes explicar, sí. Y pasado el tiempo, después de tantos años de haber pegado ese giro, ha merecido la pena. Sí. Yo hubiera esperado que hubiera seguido siendo Radio Futura, también te lo tengo que decir. Te lo agradezco mucho. Pero bueno. Hubo un momento en el cual yo todavía estaba queriendo ser estudiante de filosofía, durante la época de Radio Futura, y me subía a la furgoneta con la metafísica de Aristóteles y era el choteo de toda la furgoneta, ¿no? Pero chico, ¿dónde vas? Claro, yo con la resaca por la mañana miraba la metafísica y no me atrevía a abrirla, ¿no? Pero con el tiempo, pues algunos libros que me costó mucho entender los fui tal. Y me costó 20 años
escribir mi tesis doctoral sobre la música griega antigua y su relación con los orígenes de la filosofía. Pero para mí sigo considerándome estudiante, ¿no? Entonces, y desde ese punto de vista el negocio musical me resultaba amenazador, absorbente y amenazador. Y me di cuenta de que si era capaz de rechazar el dinero, la fortuna a gran escala, y contentarme, no rechazarlo del todo, porque sería una barbaridad, ¿no? Inhumana, pero contentarse con lo suficiente como para avanzar. Y decir, bueno, pues el dinero, si empiezas con la fortuna y la fama, es un pozo sin fondo, no tiene fin. Y si te conviertes en un esbirro de eso, ya es un esbirro para siempre, hasta el final. No es mi destino. Yo dije, esto no es mi camino. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una jugada en la cual podamos pelear por el caché, honestamente, y tratando de entregar algo bien elaborado, como un buen pan al día, y digamos poder decirle que no al dinero, aunque sea de vez en cuando. Siempre no puede ser. Hay veces en que lo necesitas o lo deseas. Pero poder decir, pues mira, ahora no, porque pasar por ahí no quiero pasar. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Tengo otros planes. Quiero algo de tiempo para estudiar, por ejemplo, para leer. Esa fue la motivación de fondo. Y luego Radio Futura se complicó mucho, había muchas discusiones, nos robaban, nos toreaban, nos vacilaban, no sé. Era una lucha. Habría que convertirse ya en un businessman. Aparte de frontman, businessman. Y llevar una empresa con criterios de rentabilidad y con walkie-talkies por los pasillos de las plazas de toros y de los estadios de fútbol. Y yo me vi en aquello ya en la temporada en que salió Veneno en la piel y esto no es lo mío, y punto. Que he renunciado a mucho éxito y a mucho dinero, pues sí. Pero me has preguntado, ¿te arrepientes? No. Estoy muy feliz de haberlo hecho. Me ha costado 30 años de trabajo, más 3 veces la duración de Radio Futura, hacer aceptar en el mercado un nombre cacofónico como Juan Perro, que lo hice a propósito, decía, a ver hasta dónde aguanta el negocio. Yo veía el logo de RCA Víctor, la voz de su amo, que era un perrito dócil escuchando el registro de la voz de su amo, mandándole órdenes a través del gramófono, y el perrito seguía sumiso, obedeciendo al gramófono. Yo me imaginé lo contrario, un perro que le ladraba al gramófono y el gramófono salía huyendo, ¿no? Intenté registrarlo y en la RCA Víctor me mandaron los abogados. Qué raro. Sí, sí. Pero bueno, es decir, 30 años de Juan Perro, un hombre que ha costado mucho aceptar y que para mí ha sido como un ladrido a la industria musical, como decían esta, y también una carcajada interior por mi parte. Cervantina, con el diálogo, el coloquio de los perros de las novelas ejemplares. Kafkiana, hay unas investigaciones de un perro de Franz Kafka muy bonitas. Los perros músicos vuelan por el aire mientras emiten sus melodías imperceptibles. Hay una larga tradición de uso literario del perro. La escuela de los cínicos que viene de perro en griego, de Diógenes, el cínico. Eran llamados la secta del perro. Todo aquello eran referencias literarias íntimas para mí, que me daban valor para cometer ese delito, ¿no? Y que al final haya tragado. La gente me decía, un artista que renuncia a su marca de éxito está maldito para siempre. Y yo dije, bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Y hacer aceptar al negocio la marca de Juan Perro y que al final sea respetada, pues me ha costado 3 veces más que Radio Futura, pero ahí está. Ahora cuando veo que el trabajo está hecho, ahora he mandado a Juan Perro a hacer el Camino de Santiago. Que se pasee una temporada y yo ya uso mi nombre de pila tranquilamente, ya me lo he ganado, ¿no?
y tal. Y le he puesto ahora a mi banda la Academia Nocturna, que me gusta. Yo siempre he sido estudiante del nocturno porque tenía que trabajar. Y la Academia Nocturna también quiere decir que hasta por la noche, mientras estás de fiesta, se puede siempre aprender algo. En eso estamos. A ver, Luzmi nos quiere preguntar algo. Bueno, quería decir dos cositas. Una como cubana y sonera de principio y convicción, darte las gracias y como mismo le dije ahorita a Goyo, repetir una frase que mi abuela siempre decía, que la primera luz es la que alumbra. ¡Ole! Y considero, y te lo repito delante de todos, que la semilla del son fue una primera luz. Una primera luz que iluminó y no deslumbró, pero sí encandiló a muchos, y por eso detrás vino pues todo lo que vino, pero siempre agradecerte como cubana y sonera. Muchas gracias. Gracias, Luzmila. Esto es lo que decías. No sabes el honor que me haces al cabo de tanto tiempo y de todo este periplo, el que tú, que eres una gran artista cubana, heredera de un gran nombre de Cuba, ¿no? Como Mercerón, que paisana nuestra, además. Sí, yo soy maña, ¿eh? Eso. Llevo 30 años aquí. Eso, pues eso. Los de Juan Perro, más o menos. Que sí. todo, claro, has vivido Juan Perro de principio a... Quiero comentarte que en 1990, un estudiante de aquí de Zaragoza que conocí allá en el Instituto Superior de Arte me regaló una cinta de cassette. Allá, sí, en Santiago. Radio Futura. ¡Wow! Cosas muy ¡Qué interesantes. increíble! Ahora, no te robo más. Dale. Me gustó mucho el documental y te quería hacer una pregunta. ¿Por qué, si para nosotros el son está muy relacionado con el baile, es muy importante el baile, se diferencia del concepto de salsa, de todas las modernidades, cómo el son se baila diferente en Santiago, en Guantánamo? ¿Por qué no apareció solamente? ¿Podría ser eso quizás una segunda etapa de la semilla del son? Quizá para mi lumbago, mi columna vertebral, el estado general de mi esqueleto haya llegado un poco tarde, Luzmila. Debo reconocerlo, pero me gusta mucho que subrayes esa característica fundamental del complejo sonero. Porque la idea de complejo sonero viene de que es una música, es una rítmica, es una armonía, es una organología, es un sistema de timbres asociados y es un sistema de baile. Ideado para el baile. Está para que la gente se mueva y se mueva con el conocimiento, conciencia del universo riquísimo que hay en esa matriz de la clave cubana, para medir a 2 o a 3, para vacilar dentro tanto como uno pueda. Intenta hacer la semilla del son desde el baile. Punto de vista del baile. Sí, podríamos hacerlo. Se puede. Pero tendríamos que llamar, yo tendría que delegar, yo podría formar parte de un comité. No tienes que asesor. bailar, no tienes que bailar, simplemente acercar. Investigar. Podríamos entrar en contacto con la gente de la danza contemporánea o algo así. Es que la gente de la danza, igual que los poetas, son la gente que trabaja sin ninguna preocupación para minorías que saben que van a ser minorías toda la vida, ¿no? Y mira que los rockeros nos estamos convirtiendo en minorías de ese tipo, a toda honra, ¿no? O sea, al final nos tenemos que ganar esa honra, ¿no? De ser minoritarios, como son los artistas de verdad. Entonces, bueno, yo pienso que esta historia de cuestionar sería muy importante para España. Te doy un dato. Cuando yo empecé con Juan Perro, que tenía a Pancho Amat en mi grupo, en mi banda, estuvo 4 años, Pancho Amat, tenía en el contrabajo a Javier Colina, en la batería a Tino Di Giraldo, en fin, había un lío ahí. A Moisés Porro de Camagüey, Porro estaba en la batería, le mando desde aquí un cariño de hermano. Era una banda, en fin, eran varias bandas que se fueron cambiando y tal, pero siempre eran unas bandas sonaban, bueno, gloria bendita. Salíamos al principio tocando el repertorio del primer disco de Raíces al Viento, en el que ya había algo de enclave, pero La Oscura, La Fonda de Dolores,
había varios temitas que estaban ya soneando, rocksoneando, digamos, ¿no? Y tratábamos de meterle la clave a la gente para que animara, y chica, no había manera. O sea, durante unos añitos largos, no había manera. Aquello era todo cruzado, y dice, oye, oye, vaya. Y Pancho me decía, no insista. Y esto ocurría desde el Pirineo hasta Galicia, hasta Almería y hasta Andalucía occidental. Es decir, ni siquiera la gente educada en el compás flamenco podía llevar la clave. Bien, 20 años después, en los conciertos la gente, sin pedírselo, empezaba a acompañar algunos temas con la clave cubana. Soleaba Pancho o soleaba alguien, o Norberto Rodríguez, otro gran guitarrista cubano que reside en Ibiza, y ya la gente... Igual es porque ese patrón ha entrado vías reggaetoneras. No, pues no, antes del reggaetón, no se hablaba de reggaetón. O sea, eso todavía no había... Claro, había reggaetonera, eso se está naturalizando, la síncopa. Pero digamos que a través de Semilla del Son, las antologías, y de la llegada de músicos cubanos a partir del periodo especial, exactamente, sí, la música española se cubanizó, lo haya reconocido o no. Nosotros cumplimos un papel, pero no solo. Eso ha sido obra de mucha gente como tú, que se ha nacionalizado en España sin dejar de ser santiaguera de pro, ¿no? Es decir, entonces, ahí es donde está. Esto está cambiando, señoras y señores. Esto está... Es decir, musicalmente somos capaces de cambiar. A lo mejor otras cosas nunca sabremos cambiar, pero musicalmente las cosas evolucionan. Nos educamos hasta siendo viejos. Es posible moverse mientras dura la vida, mientras haya neuronas vivas en el cerebro. Y entonces, eso quiere decir que voy a la gestualidad, que es más complicado. Cuando vino el rock and roll, la gente que teníamos una gestualidad un poco robótica, a mí me molaba cómo bailabas tú. O casi paralítica. Es decir, entonces llegaron poco a poco, decir, con el rock and roll, pues la bailamos suelto todos y poníamos a los juguetes, nos desmelenábamos ahí, hacíamos lo que cada uno le daba la gana y daba lo mismo. Con tratar de estar en el tempo, más o menos, era suficiente. Pero ahora sí es una asignatura pendiente, como tú dices, porque la educación rítmica para bailar, para el cuerpo, es poner al cuerpo, trascender el límite individual del cuerpo de uno, para ser capaz de comunicar con el cuerpo de los demás sin llegar a intimidades, si no es necesario, pero, es decir, pero comunicar a través del medio y sobre todo con la tierra. Es decir, llevarse bien con la ley de gravedad, jugar como niños con la ley de gravedad, con las leyes del cosmos. El baile es muy importante, muy importante. Una sociedad educada para bailar bien es una sociedad que tiene ganado el futuro. Y Cuba lo tiene ganado. Ocurra lo que ocurra, Cuba, a través de la música, del baile y de la poesía, tiene ganado el porvenir. Ahora hay que ayudar para que todo evolucione. Es decir, pero esto es muy importante. Entonces, la educación rítmica, la gestualidad rítmica y el conocimiento de la relación de los miembros del cuerpo, de la columna vertebral, de los miembros de las extremidades superiores e inferiores, de la cabeza, de los hombros. Los niños africanos se educan llevando el ritmo con los hombros, independizando los hombros para darle movilidad a todo el tronco. Es decir, eso los educan así. Y en Cuba igual. Es decir, entonces yo creo que eso sí. De aquí en adelante... Estaría muy bien que lo hicieras porque... De aquí en adelante la asignatura pendiente. Hereda de las danzas europeas. Claro. El diálogo, las contradanzas, el movimiento, ¿no? de las contradanzas, sí, europeas y las danzas del siglo XIX, la conversación entre hombre y mujer entre la pareja. Sí. Y eso ha llegado a ser una expresión directa y el son es eso.
Sí. El bailador se cambia según su expresión, según la parte de la estrofa o según la parte de la estructura que tenga. Claro, es un aprendizaje que no es fácil, no simplemente moverse al ritmo o ir a una academia de baile de salón y dar 4 pasillos. Eso es un buen comienzo, pero luego un conocimiento en profundidad de lo que significa la cultura del baile en el son y en la rumba, es decir, y remontarse de ahí a la cultura del baile popular en Europa, pues sería luz también. Sería luz, sería aprender mucho sobre la sociedad humana. Y ahí también, como he intentado hacer yo con la música popular, con el canto y con la organología, con la instrumentación, con la cuerda pulsada, con los aerófonos, tal y cual, he intentado remontarme hasta Grecia y ver qué pasaba ahí de la poesía griega antigua, en la filosofía, cómo afectaba la cultura musical de las polis antiguas, ¿no? De las ciudades antiguas de Grecia. Allí la danza era fundamental. O sea, deberíamos conectar, vincular el son con la matriz orquéstica, porque en griego orquestra era la danza, la orquéstica era la danza, ¿no? Ahora lo hemos dedicado el término a la orquesta, al grupo, al conjunto instrumental, pero la orquéstica era la danza. Y digamos que tenían perfecta conciencia de que el poeta, que era siempre músico además en tiempos antiguos, escribía para los pies del bailador. Es decir, los bailes ritualizados en la ciudad para el coro ciudadano seguían una serie de patrones, como tú dices, y una serie de figuras, como existen todavía en los folclores, para los cuales, digamos, el poeta tenía que trabajar, tenía que meter en la métrica de la lengua, que era entonces todavía cuantitativa, compuesta de sílabas largas y breves, tenía que meterlas en el movimiento de los pies y de los brazos de los bailarines o bailadores. Y esa es la raíz más fundamental de la poesía. Hay que recuperar el sentido de la métrica y su relación, de la métrica del verbo, del verso, ¿no? De la métrica del verso y su relación con los patrones rítmicos. Y es reestudiar nuestra conciencia del cuerpo individual y social desde el punto de vista del baile. Es muy importante. Eso implicaría una revolución cultural en nuestras sociedades, ajenas a... Aquí que se considera que el baile es desmadre o, ¿no? O borrachera o tal. Y bueno, hay gente que tiene mucha gracia natural, pues se presta a ello. Pero esto debería ser un trabajo social. Yo creo que nuestra sociedad debería... Una vía hacia la transformación política incluso sería que las escuelas de música y danza funcionasen en todas las ciudades y en todos los pueblos, y que a los niños se les educase en la música y la danza desde el comienzo. Luego, si puede ser en la poesía y en la filosofía un poquito, no mucho, al mismo nivel vamos a decir que en las tecnologías y en la ciencia, al mismo nivel. Me temo que vamos a tener que seguir la conversación fuera, porque nos van a dejar encerrados. ¿Qué bar abierto hay? Aquí hay Zaragoza, hay unos cuantos. Ya. Bueno, hoy ha sido un placer tremendo compartir un rato con mi ídolo y me imagino que habéis disfrutado muchísimo. Gracias. Gracias, maestro.